tenemos la peinilla que se entiende se utilizó en el asesinato de Gabriela Nicole. Y también tenemos información, el equipo de Cuarto Poder, de cómo aparenta ser que ocurrió el evento y cómo quizás esto explica por qué no se ha presentado la teoría fiscal. Y es lo que aparenta ser Adolfo Ilijarelis. Lo que aparenta ser es que la teoría fiscal quizás no aguanta un asesinato en primer grado. Ayer, dos jueces, si la historia de la defensa es correcta, que es la historia que se está filtrando por allí y por ahí bonito, pues aparenta ser que el asesinato que ocurrió pudiera ser un segundo grado. De hecho, se ha convocado una vista de lo que llamarían, gracias Juan Carlos, de lo que llamaríamos una vista de prueba exculpatoria, donde se plantea la posibilidad que el 16 de septiembre se haga una vista para pasar evidencia que pudiera ser exculpatoria de que no hay ADN en la peinilla, convertida obviamente en puñal, objeto punzante en arma blanca, según la ley de armas de Puerto Rico. Y me gustaría que Lijarelis nos cuente los datos de lo que ella ha investigado. Lijarelis ha estado, la licenciada Lijarelis Cruz Maisonave, en este caso investigadora de Cuarto Poder, fue ahí bonito en múltiples ocasiones. Es la persona que estaba llevando al Tribunal Supremo de Puerto Rico los casos para que se transmita, dicho sea de paso, en la vista, en los medios, y simultáneamente es la persona que ha estado indagando, investigando para que tengamos los datos de cuál es la teoría de la defensa. En todo esto también, donde se plantea pues posibilidad de hasta prueba exculpatoria en el caso de Elvia y en el caso de la otra, de la menor, de Antoniesca, pues se plantea la posibilidad de que no haya sido un asesinato en primer grado y por eso quizás todavía no sabemos la teoría fiscal. Lijareli. Buenas tardes, Jay. Buenas tardes, Alfonso. Sí, y quería aclararte, Jay, yo no solamente he hablado, o sea, yo he hablado con personas que estuvieron, que vieron lo que pasó allí, o sea, personas que estuvieron presentes allí. Y me dicen que como lo que estaba pasando era como que muchas cosas al mismo tiempo. Hay unas cosas que me dicen, mira, eso yo no sé porque eso yo no lo vi. Pues por lo que te comentaba anoche, vamos a hacer el recuento desde el principio, ¿no? Tú sabes que se ha dicho que pues aquí hubo una pelea y que estas dos jovencitas, la que murió y la que está imputada actualmente, tenían unas riñas desde hacía mucho tiempo y que pues esas riñas desembocaron en la muerte. Pues tenemos la versión alterna que apunta a que pues sí, eran amigas y sí, pues tenían riñas ocasionalmente, etcétera, etcétera. Y esa noche en particular había una actividad en el pueblo de Aybonito. Y luego de que acaba la actividad en el pueblo de Aybonito, van a esta cruce, desvío de la calle de la calle 14, como un after party, porque ya venía la orden de cierre del código municipal y se quedaban allí jangueando. Había muchas personas, habían personas ebrias, adultos ebrios, menores de edad ebrios. Elvia Cabrera, que es la mamá imputada, estaba trabajando en uno de los negocios del área, que es donde ella trabaja en dos negocios cerca de ese desvío. Tiene diferentes turnos, ¿no? En cada uno, y estaba trabajando en uno de esos negocios con su otra hija, con la hija mayor. Salen de allí a encontrarse con la hija menor, que es la imputada, para pues, irse ya, recogerla, irse para su casa después de trabajar. Y cuando llegan allá es que está esta discusión de estas otras dos menores de edad, hermanas, que por algo que no tenía absolutamente nada que ver, un asunto personal de ella. Y la pelea, de la discusión desemboca en pelea y de peleas se forman más peleas y terminó aquello en un motín en que había un montón de gente dándole golpes a otra gente. Una de las muchachas me dice, yo ni siquiera sé por qué me estaban dando. O sea, ni me acuerdo. Habían gente dándole a otras personas. En esa furor, motín, etcétera, aparentemente o alegadamente, Elvia Cabrera termina peleando con la mamá de la víctima y se siguen desarrollando las peleas y al mismo tiempo estaba la otra pelea en la que estaba la menor que lamentablemente falleció y aparentemente pues la otra menor. Se alega que no fue la mamá, la señora Cabrera, la que le pasó el arma homicida a la hija, como se ha dicho en
pues como ha trascendido en los medios de comunicación o en algunas páginas de Sí, internet. se ha especulado en las redes sociales y demás. Sí, y el Departamento de Justicia no ha dicho que sea así, o sea, eso son una serie de cosas que han trascendido, que se han dado por ciertas en la discusión pública y pues no hay nadie hasta ahora que se pare de frente y lo diga que fue así. De igual forma se alega que la señora Cabrera supuestamente fue la que estaba aguantando a la mamá de Gabriela para evitar que la fuera a socorrer. Y la información que yo tengo es que, pues, en el medio de la pelea, la mamá de Gabriela estaba en otras peleas y, pues, en el furor de la cosa, no se percató de que estaba pasando algo con su hija. Que en el medio de revolú le empezaron a gritar, mira, la nena está en el piso, la nena está desmayada, pero pues seguía la pelea y la cosa y fue en eso que no pudo defenderla, que no era que intencionalmente, supuestamente, la estuvieran agarrando para evitar que la ayudara. Y en el medio de la pelea, pues una de las jovencitas saca aparentemente, una de las armas que se alega que es el arma homicida, porque a todas estas tampoco sabemos si hubo más de un arma, cuál fue el arma homicida, ni nada. Se han hablado desde cuchillas hasta destornilladores. Así que pues una de las que se alega es que una de las jovencitas sacó una peinilla que tiene una navaja, que es algo aparentemente similar a esto, que es una peinillita que tiene una navaja. Es un artículo como que se usa para defensa personal. De hecho, venden lipsticks, venden bolígrafos, venden hebillas de pantalones, venden sortijas que tienen navajas integradas. Es un objeto de defensa personal. Y en el medio de la pelea, alguna de las jovencitas sacó la peinilla y alegadamente con esa fue una de las armas que se le infligió las heridas. No sabemos. O sea que no es que la joven Antoniesca la tenía encima y la sacó para apuñalar, ni esta versión de nuevo que se está dando, tampoco es de testigos que dicen haber estado allí, y tampoco fue que la mamá se la pasó a Antoniesca, sino que fue que otra de las compañeras que estaba en la pelea se la pasa a Antoniesca y Antoniesca entonces apuñala o ¿verdad? Hace las heridas punzantes a Gabriela Nicole. Exacto, eso es lo que En se el alega. medio de una pelea le dan ¿verdad? Y eso es importantísimo porque de ahí sale el que sea tan relevante la vista preliminar y la prueba que vaya a desfilar en esta vista preliminar del 18 de septiembre, que yo estoy convencido de que a quien más puede beneficiar que se transmita es a los acusados, porque si ustedes ven, si los datos son esta alternativa o estos hechos, si esto es el relato real, si es que lo fuere, porque la teoría fiscal no ha sido presentada todavía, por alguna razón, lo cual no es normal. Lo normal es que la fiscalía te diga, mira, lo que pasó fue, en esa noche hubo una pelea, una situación, y esta joven fue y le pasaron esta cuchilla, hizo esto, y etcétera. La fiscalía a estas alturas no ha dado los detalles del caso, de la teoría fiscal. Eso no, que de hecho no es lo normal, no es lo común. So, planteo esto para que tengamos, ¿verdad?, en consideración que esta versión que dan testigos oculares con los cuales la licenciada Liz Arelis Cruz Maisonave de Cuarto Poder ha tenido contacto, pues ¿verdad?, le informan de estos hechos. ¿Dónde ella consiguió presuntamente esta peinilla? Me dicen que varias de las jovencitas tenían unas peinillas similares, o sea, como esas o similares a esas, y las compraron en el Festival de las Flores un mes antes. Y las usaban pues precisamente para cuando se iban de jangueo y eso, tenerlas en sus carteritas como defensa personal, ¿no? Eran jovencitas, son muchachitas guapas todas, pues preocupación de jovencita, ¿no? De seguridad personal. De hecho, a mí me parece. Sí, o sea, yo me acuerdo que en mis tiempos todo el mundo andaba con pepper spray en la cartera, o sea, Exacto. en la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo. Ok. Otro dato, Jay, que también y a mí originalmente me causaba mucha curiosidad, era que se hablaba de que el vehículo de la mamá de Gabriela se había hurtado y había aparecido en un barrio cercano. Y se decía que fue como parte de toda esta conspiración para matar a la niña, que lo habían robado, etcétera. Lo que me cuentan es que no, es que ese vehículo se los llevó los mismos jovencitos que estaban con Gabriela o en el revolú para llevar al niño herido.
sabes que hay un joven herido también que no murió, para llevarle a dar auxilio. Por eso es que no se, probablemente, si es correcto, no se han radicado cargos por ese hurto de vehículo y eso está en el aire. Eso es un asunto que se ha quedado en el aire. Lo normal, para los que no son abogados, lo normal es que cuando tú presentas cargos sobre ambas víctimas y sobre todo los delitos que ocurrieron en el evento, porque empiezan a correr los términos prescriptivos de esos delitos, ¿verdad? Así que por eso típicamente lo normal es que se radiquen todos los cargos a la vez, especialmente cuando hay más de una víctima. Y al no hacerse así, pues ha traído toda esta especulación de por qué. Y de igual forma, tú sabes que desde el principio el Departamento de Justicia, mi recuerdo es que no dijo específicamente que iban a arrestar a 6 personas en total, pero sí había trascendido que habían 6 mujeres sospechosas o 6 jóvenes menores de edad sospechosas y que habrían arrestos en una fecha cercana a la conferencia de prensa y han pasado ya más de una semana y y 20 declaraciones juradas que muestran que sí había una multitud de personas y que había más que los eventos que se hablan, ¿verdad?, en esta narración que se ha hecho anteriormente. Por si acaso, yo sigo pensando que ella debe ser procesada como adulta. Sigo pensando que a los 17 años tú tienes ya los elementos de conocimiento de que puedes causarle la muerte a alguien cuando tienes un arma como esta. Yo sigo pensando que debe ser procesada como un caso de asesinato en primer grado hasta que obviamente se determine por un jurado o un juez si es en primer grado o no. Pero lo cierto es que la ausencia de teoría fiscal siendo discutida públicamente, más allá de las redes sociales, pues da espacio entonces a que investigaciones independientes muestren el otro ángulo, como por ejemplo, si había ADN o no en la peinilla de Elvia Cabrera. Elvia Cabrera, la mamá de Antoniesca, está planteando que se pase prueba exculpatoria o presuntamente o posiblemente o potencialmente exculpatoria en una vista previo a la vista preliminar. O sea que el 16 de septiembre se haga una vista para que se le pase a ella prueba exculpatoria, lo cual implicaría, ¿qué significa prueba exculpatoria? Pues licenciado, lo explicamos. El problema aquí es que para que este caso sea un asesinato en primer grado, requiere demostrar intención, requiere demostrar preparación, requiere demostrar alevosía. Es decir, que para tú probar los elementos de delitos de asesinato en primer grado, tiene que probarse que la persona que actuó de forma premeditada. ¿Qué es premeditación? Bueno, pues ha habido casos donde premeditación requiere una organización de días o incluso de semanas o de minutos, pero sin duda en medio de una pelea te pasan un puñal y tú lo usas, típicamente no va a ser necesariamente un caso de primer grado. De hecho, ayer le preguntamos si estos hechos fueran así a 2 ex juezas y las 2 plantearon que no encontrarían causa en primer grado si esos fueran los hechos. Si usted escucha una prueba que dice, bueno, esto fue una pelea, fue un motín, le pasaron la peinilla con ¿verdad?, como arma y en efecto lo que ocurrió fue eso, no hubo tal cosa como que supuestamente aguantaron a la mamá, sino que fue que estaba peleando una mamá con la otra, etcétera. ¿Encontraría causa en primer grado o iría a un segundo grado? No, yo no encontré. Si es así, ¿En qué etapa? si es así, en vista preliminar, ¿En BP? que la prueba es esa y que se da de una cierta forma, asesinato en segundo grado. Ya. O sea, que no encontraría causa en primer grado, sino en segundo grado, si esos son los hechos. Pero de nuevo, esos son los hechos no los sabemos del todo porque la teoría fiscal no está y todavía no tenemos los elementos para poder llegar a decidir. Y de hecho, hay que decir que todo esto es lo que plantean algunas fuentes, donde Lijarelis ha estado yendo ahí bonito y preguntando qué fue lo que pasó. Estas personas salen del trabajo, había un jangueo intenso, llegan allí, se forma la pelea y entonces ocurre esto. De nuevo, es la versión que está corriendo en personas que lo ven desde otra perspectiva. Nosotros las semanas pasadas hemos hecho múltiples programas planteando que esto es un asesinato en primer grado, que era obvio que era en primer grado, etcétera, y ahora estas otras versiones son las que están saliendo y hubiéramos querido poder darles más detalles de lo que ha planteado la Fiscalía, pero lo cual para mí es bien anómalo. La Fiscalía no ha planteado su teoría fiscal, su teoría del caso. ¿Por qué razones? Bien extraño. Honestamente no es lo normal. Y no es es lo como común. todo, Jay. Siempre hay 2 versiones. Para eso es que hay un tribunal, ¿no? Para que entonces el tribunal decida cuál es la verdad jurídica y entonces se determinen
los desenlaces. Y para mí eso va atado directamente con lo que tiene que ver con televisar esta vista, porque si es así, si es así y la juez determina causa por un segundo grado, pues evidentemente ya pasaría nuevamente al Tribunal de Menores y toda esa exposición como adulta, ¿cuán bien le hace a la menor? Pregunta, ¿pudiera renunciarse a la jurisdicción del Tribunal de Menores si es un caso de segundo grado? Sí, ¿Cómo ocurre pero eso? es otro proceso. Una vista de renuncia. Es una vista de renuncia, hay una batería de Y peritos. se seguiría procesando como adulta. Correcto. Pero es más difícil, no es tan fácil. Hay que pasar una vista con unos peritos, vamos a ponerlo de esta forma, no es tan automática, hay que pasar trabajo. Sí, entiendo. O sea, básicamente cuando un asesinato en primer grado es automático, no hay jurisdicción. Cuando es un asesinato en segundo grado o menos, Se solicita la vista de supresión. y se hace entonces un proceso adicional donde hay que traer unos peritos para que establezcan si la persona tiene la capacidad cognitiva de adulto o no. Correcto. Exactamente. Ok. Nosotros, este programa, Cuarto Poder específicamente, la licenciada Lijarel Cruz Maisonave, nosotros hemos ido al tribunal a pedir que se transmita la vista. Ellos hemos discutido el tema a favor y en contra. O sea, nosotros mismos hemos tenido este issue de si estamos a favor o en contra, porque la verdad es que entendemos todos los elementos. Hay argumentos a favor y argumentos en contra. Nos inclinamos de estar a favor, porque contrario a lo que mucha gente piensa, y contrario a lo que piensan las personas que fueron en contra, como algunos abogados fueron, a que se transmita, pensamos que incluso si es en segundo grado, le conviene a la Antoniesca y a la mamá que se transmita la vista para que la gente sepa por qué se tomó una decisión de que no sea en primer grado. O sea, es decir, contrario a lo que todo el mundo plantea, yo pienso que el bien común es que se transmita no solamente por el elemento comercial o por los elementos de transmisión y rating como mucha gente piensa, es que de verdad creo que si la prueba que se presenta es una prueba en segundo grado y la gente lo ve y lo escucha por sí mismo, decir, por eso fue en segundo grado. Si la prueba que se presenta es de primer grado, pues por eso hay causa en primer grado. No fue por la presión pública, es que de verdad los elementos del delito de primer grado estaban ahí. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo soy una partidaria del programa de cámaras en los tribunales porque básicamente fue bajo la administración, cuando estuve administrando tribunales, la presidencia de Federico Hernández Denton, que diseñamos el proyecto de cámaras en los tribunales. ¿Por qué? Porque hablábamos de transparencia, hablábamos de rendimiento de cuentas, hablábamos de la oportunidad de ver de las salas del tribunal, como decíamos, a las salas de los ciudadanos. Y nadie tenía que interpretarle lo que estaba pasando en sala porque la ciudadanía lo ve. La sabiduría del reglamento y del programa dejaba en la determinación del Tribunal Supremo qué casos podían transmitirse y qué casos no debían transmitirse. Creo que tienes un buen argumento en lo que señala. No me convencerías en el tribunal, Jay. Yo pienso Perfecto. que en este caso, tratándose de una menor, un caso que ha llamado tanto la atención del país. ¿Cree que no se debe transmitir? No se debe transmitir. La dignidad no quiere decir que no es público. Los periodistas van a poder estar allí, van a poder tomar notas, van a poder reseñar y el público que interese ir, pues supongo que hará fila, como en otros casos que se han visto en tribunales para atender cuál es el proceso. Comprendo, licenciada. Es un súper buen argumento. En efecto, yo no lo había pensado de esa forma. Muy bueno. Pero ¿qué pasa? Los procedimientos de menores son confidenciales. Y son confidenciales y tienen, ¿verdad?, unos rigores diferentes. Así que un poco darle esa exposición para que luego entonces sea confidencial. ¿Cuán confidencial puede ser si ya se vio todo? Pero, Así que ese puede ser el... Aquí va Liz. No, en esa misma línea, mi planteamiento, cuando se le presentan los cargos en regla 6, a ella a la menor específicamente se le llevó por múltiples lugares para trasladarla. Sí. Se le hicieron preguntas espantosas, o sea, estuvo expuesta a una situación que no estaría ocurriendo en la sala de un tribunal jamás. Correcto. Ese daño ya está hecho. Yo pienso que en el peor interés sería ahora mismo hacerlo privado. Porque si ahora a quien menos le conviene que esto sea privado ahora es Antoniesca. Esa es mi opinión. Porque la acusada, si el pueblo ve que de verdad la prueba que se presentó es una prueba de segundo grado, nadie va a estar ahora convencido de que fue en segundo grado si no se transmite. Esa es mi opinión. Antes quizás era otra, si no hubiera pasado todo lo que pasó. Usted fue fiscal. ¿Cómo usted lo ve? En mi experiencia, cada vez que está, no las cámaras, pero cada vez que está la prensa en sala, el juez o la juez actúan distinto.
El abogado actúa distinto y el fiscal actúa distinto. La mera presencia... Y cuando hay cámara hay más todavía. Cuando es cámara no me lo quiero imaginar. Sí. Pero como quien dice, te voy a ver a mitad de argumento. Porque vine y cambié de parecer con lo que te iba a decir originalmente. Pero antes de darte eso, yo entiendo que no tan solo con menores, sino con cualquier acusado hay que tener un control de no pasearlos frente a la prensa sin sus abogados, que están en un momento crítico, con una ansiedad y quién sabe si están bajo sustancias controladas, que le hagan preguntas que son totalmente incriminatorias y de repente contesten algo que le va a perjudicar su defensa. O sea, nosotros no vamos a resolver el problema de la policía de Puerto Rico aquí. Pero eso es algo alarmante y es bien peligroso. Aparte de eso, ¿sabes qué? ¿Qué tal si en este caso se televisa el juicio y no los procedimientos previos? Porque el derecho a juicio público es juicio, no es en la regla 6, no es en la regla 23, vista preliminar, y lo reservamos para juicio. Y ya en el juicio ya hubo una determinación, si es mayor o menor, adulto o menor. Te voy a decir, el argumento en contra de eso precisamente es porque en la regla 23, en la vista preliminar, es que se va a decidir si el caso es privado o es público. Y esto, por tanto, probablemente es el único procedimiento que sea público. Pero, por si acaso, el argumento en contra lo entendemos, o sea, y es respetable. O sea, sabemos que no hay un argumento perfecto. Los dos lados tienen un lado bueno y un lado malo. Yo creo que el mejor interés de la justicia en este caso, curiosamente, contrario a lo que mucha gente piensa, que televisarlo va a hacerle daño a los acusados, quizás el televisarlo lo que haga es lo contrario. Esa es mi opinión. Quizás. De nuevo, esto es quizás. Pero son argumentos sin duda totalmente respetables los que piensan diferente. El Supremo dirá, ¿verdad? El Supremo va a decir. Esperemos que pronto. De nuevo, la teoría fiscal no se ha discutido. Todavía el país no sabe, lo cual no es normal, por qué no se ha acusado de tentativa de asesinato en el caso del otro joven, ni por qué no se ha acusado por el robo del vehículo. ¿Verdad? El país todavía no sabe, lo cual no es normal. La teoría fiscal de qué fue lo que ocurrió esa noche. Liz, esta vista del 16 de septiembre está buscando que se entregue que la prueba de ADN demuestra que no había ADN de Elvia en la peinilla. Bueno, los abogados de las partes, tanto de la menor imputada como de Elvia Cabrera, están solicitando toda la prueba exculpatoria. Entiéndase todos los videos que se hayan ocupado, entiéndase todas las declaraciones juradas que se hayan tomado antes de la erradicación de cargos y posterior a la erradicación de cargos. Y en el caso de la señora Cabrera, se está solicitando en la moción los resultados de las pruebas de ADN que se les tomaron, porque a ella se le hicieron aparentemente unas pruebas de ADN por swab bucal y están solicitando eso. Una de mis fuentes interpreta que eso es porque la defensa de la señora Cabrera es que ella nunca tocó el arma homicida, ella no estuvo relacionada con la muerte de la menor directa, o sea, no estuvo relacionada en esa pelea, así que en ese sentido sería prueba exculpatoria para ella y por eso es que están solicitándolo. Como bien señalaron anoche los miembros del panel que estuvieron con nosotros, se supone que el Departamento de Justicia entregue esa prueba voluntariamente y no haya que pedirlo, pero pues entiendo yo que sí lo están solicitando por mociones porque a este momento no se los han entregado. Así que para eso es lo normal para los que no saben, ¿verdad? Es que los abogados se comunican para muchas cosas que no tienen que intervenir el tribunal y que muchas de estas cosas, ¿verdad?, se dialogan entre las partes para evitar tener que sobrecargar el calendario del tribunal y se evita tener que hacer vistas. Así que muchísimas veces, casi siempre, el juez pide, pónganse de acuerdo para el calendario, pónganse de acuerdo ustedes allá entre las fechas, entre el intercambio de estas cosas y esta comunicación, y eso es totalmente normal. Así siempre pasa. Los abogados están continuamente en comunicación porque recuerde que los abogados no son las partes, cosa importante que siempre hay que explicar a alguna gente. Los abogados son representantes de, en este caso, el orden público indirectamente, ¿verdad? Son funcionarios del tribunal, nos dice nuestra Constitución o nuestra interpretación de la casuística. Ok, así que los abogados supone que entre ellos se comunicaran y típicamente se le pasaría la evidencia exculpatoria. La fiscalía está diciendo que no hay tal cosa como prueba exculpatoria. La defensa dice que sí, por eso hay una vista de posible prueba exculpatoria. Exacto, o sea, se citó una vista para el 16 de septiembre para discutir la moción de solicitud de prueba exculpatoria, en preparación a la vista que está señalada ahora mismo para 2 días después, que es el 18. Ok. Liz, ¿qué nos falta por discutir de este asunto, más allá del tema que quiero discutir ahora, de si debe transmitirse la vista o no?
No, o sea, lo que planteamos anoche, este caso ha generado mucha animosidad y todos los hechos tienen dos versiones. Y pues como abogada y como periodista, yo quisiera que todo el mundo tuviera la recepción de escuchar todas las posibles versiones, porque usualmente una sola parte no tiene toda la verdad. Entonces, pues no es que haya o sea, no es que alguien sea totalmente inocente o totalmente culpable. Hay que analizar las cosas según cómo se pueda construir o reconstruir que sucedieron y partir de ahí para elaborar la justicia que queremos. No de chismes, no de cosas que se rieguen, sino ver lo que hay y tratar de ser lo más justos posible. Ok, ayer las dos juezas y el abogado de ex fiscal federal plantearon, y Adolfo, aquí te quiero preguntar a ti, también plantearon que ellos no creen que deba transmitirse la vista. Como ustedes saben, ha sido Agua del Media, los datos son los datos, Cuarto Poder, quienes hemos estado llevando. Ok, vamos a plantear esto de nuevo. Dame dar un paso atrás. Antes de que vayas ahí, Jay, yo creo que, agradeciendo aquí al que me parece que ha hecho un trabajo excepcional con este asunto, la verdad que mis felicitaciones de corazón. Me lo dijo antes de ir al aire, por si acaso. Sí, no es un asunto que lo esté diciendo ahora necesariamente, pero sí, ayer vi tu reportaje en televisión y genial. Una de las cosas que más a mí me preocupa con relación a lo que menciona son dos cosas separadas. Una, que el planteamiento entonces de lo que se está diciendo hace que no sea automático el poder procesar como adulto a una de las imputadas, porque ya no sería un asesinato en primer grado, o la posibilidad de que eso fuese así. Así que habría que renunciar, el procurador de menores tendría que renunciar a su jurisdicción si es que es un asesinato en segundo grado, en ese sentido, no si fuese en primero. No sé qué esa formulación. Y por otro lado, una de las cosas que para mí es más reveladora del reportaje es que en Aibonito, la gente, los muchachas, las niñas, las adolescentes, andan con una cuchilla para defenderse y la van adquiriendo como tal cual cosa en el Festival de las Flores. Y yo no tengo por qué pensar de que eso es un asunto único y exclusivo de Aibonito. Debe haber gente de todo Puerto Rico donde quizás no anden con una peinilla, pero quizás con alguna otra cosa. Y eso sí a mí me resulta también preocupante, ese ámbito social de que estamos viviendo, en que tenemos un grupo de adolescentes, todos ellos cargando un arma blanca. Y eso sí también a mí, Jay, me llama mucho la atención con relación al reportaje que excelentemente está llevando a Cali. Así que, Jay, yo creo que eso también nos abre otro mar de posibilidades de poder atender este tema, porque yo creo que eso es. Aquí hubo un Royal Rumble en Aibonito, por lo que se menciona, donde estaban todos contra todos. Y sucedió una tragedia al final del día. Muchas veces eso empieza con un empujón y el empujón empuja a fulano y como hay par de tragos. Eso pasaba mucho en las fiestas patronales. Pasaba muchísimo en las fiestas patronales. Por eso mismo lo traigo, porque yo estuve en fiestas patronales donde cosas parecidas a eso ocurrieron. Sí. Y 2 veces, by the way, en una hubo un muerto. Y eso, pues, cuando hay gente dándose el palo a tal magnitud, pues empieza un empujón, alguien le tira un trago a otro encima y de repente se forma una pelea y nadie sabe ni por qué empezó la pelea. Y pues de nuevo, si esos son los hechos, ya no pasaría a ser un asesinato en primer grado. Pero eso no implica tampoco que el libre de poli baja, porque un asesinato en segundo grado también puede ser procesado como adulta. Exacto, por si acaso. Sí. Ok. So, importante eso de que puede ser un segundo grado que vaya, y que de hecho, lo que ayer nos dijeron ambas juezas es que ambas entienden que si esta es la prueba, de nuevo hay que esperar a que veamos la prueba completa y la teoría fiscal. Pero esto pudiera estar explicando estas otras versiones, pudiera estar explicando por qué Fiscalía no ha planteado la teoría fiscal. Veremos a ver. Ok. ¿Algo que quisiera añadir? Sí, en cuanto a lo que comenta Adolfo, que está extrañado de que haya niñas que estén comprando esto, yo la compré en un centro comercial, en una tienda, y se consiguen por internet, se consiguen, como te dije, hay lipsticks, hay bolígrafos, hay toda una serie de artefactos que contienen navajas y objetos punzantes escondidos. Incluso sé que, por ejemplo, en los tribunales tienen que
estar pendientes cuando chequean a la gente en los detectores de rayos X por eso mismo, porque hay objetos que dentro esconden objetos punzantes que hay que tener cuidado con ellos. O sea, que no es tan extraño a nuestra cultura como algunos pudiéramos haber podido pensar antes. Yo tengo que decirte que yo conozco personas que han comprado cosas parecidas a esta para su defensa personal y que cada vez tenemos más gente armada que nunca. Esa es otra. Va a haber, o sea, la gente que no va a poder conseguir un arma de fuego, pues cuando sabe que todo el mundo tiene armas de fuego, pues va a buscar otras armas. Y eso es parte de las consecuencias y de una cultura que no es nuestra. O sea, aquí la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de armar a la gente, pues en los Estados Unidos hay una cultura de armas mucho más notoria y conocida que localmente, porque en Estados Unidos haber una extensión territorial tan grande, pues era muy común, claro, que la gente tuviera armas, porque nada más que por mis cosechas, por los coyotes que se comían las cosechas, pero además de eso, porque el sheriff más cercano estaba a 2 días a caballo, pues tú sabes, pues había una cultura de armas mucho más común. En nuestro caso, pues no es el caso, y pues esa realidad trae unas consecuencias, cosas buenas, cosas malas. Dicho eso, pues me parece importante puntualizar que yo creo que debe seguir siendo procesada como adulta, que a los 17 años y casi 18, porque ahora en septiembre cumple 18. Sí, cumpleaños. Así que no es como que aquí hay una persona que desconoce las consecuencias de sus actos, pero probablemente no sea un asesinato en primer grado.